bendición de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Nos alegra tenerles con nosotros hoy. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que este espacio comience a ser de mucha bendición y que los demás vayan llegando rapidito y no se pierdan de este momento. Padre bendito, amado, maravilloso, sentimos tu presencia en esta hora con nosotros. Gracias porque tú nos das el ánimo, la fuerza y la energía para seguir adelante cada día. Gracias, Señor, por quienes han llegado a tiempo para comenzar este programa de hoy. Bendice a la doctora Eli, que el mensaje que ha de presentar sea de bendición, de enriquecimiento y que genuinamente nos haga vivir una experiencia. La experiencia de cambiar, de transformar, de vivir y de lo mejor de todo, de vivir contigo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, doctora Eli. El tiempo es suyo. Hola, hola, feliz y bendecida noche. Gracias por estar aquí, gracias por ser tan puntuales. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con emociones y con hambre. ¿Cómo será eso? Ok, tiene que ver con inteligencia emocional también. Y tiene que ver específicamente con hambre emocional. Fíjense, dije inteligencia emocional y hago luego la acotación de hambre emocional. Pero ¿qué relación tendrán ambos conceptos? Vamos a ver, por favor, Lisbeth, la primera. Dice así, el hambre emocional. El hambre o apetito real, todos lo conocemos, todos sabemos cuando tenemos hambre, ¿verdad? Las tripitas empiezan, ¿verdad? Y entonces tú dices, ay, tengo hambre, y empiezas a bostezar, y ok, muy bien. El hambre o apetito real es aquel que nos alerta de que nuestro cuerpo necesita recursos nutricionales ¿para qué? Para posponer energías perdidas, más o menos en el intervalo de 4 a 6 horas. Por eso el desayuno, el almuerzo, la merienda, porque ya a las 4 tenemos hambrecita, y después la comida en la noche, ¿verdad? Mientras que el hambre emocional es aquel que se produce cuando los individuos comen a través de una compulsión o están obedeciendo a una compulsión. No tiene nada que ver con el hambre fisiológica, con esa carencia nutricional. Muy bien. Entonces, siguiente Lisbeth, por favor. El hambre emocional aparece cuando existen dificultades con la gestión de sentimientos. Esto es muy importante. Y lo que se busca es refugiarse en la comida como método para calmar. Fíjense esto, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. No hay que tener problemas de obesidad o de sobrepeso para sufrir de hambre emocional. Esto es muy importante. El miedo o los nervios. A veces sencillamente comemos por aburrimiento. Nos ha sucedido, ¿verdad? Pero las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, tienen mayor inclinación, son más proclives a sufrir de hambre emocional. Muy bien. A veces, pues, bienvenido Jorge,
Cuando estamos aburridos en casita, ay, y empezamos, ¿qué hay en la nevera? ¿Qué hay en la nevera? En la nevera hay queso, en la nevera empezamos. ¿Sí? Nos ha sucedido, ¿verdad? Todos los días. Pero menos mal, es que eso es una ventaja. Mire, por ejemplo, Tito dice todos los días, pero él se puede dar ese lujo porque, mire, está atlético. ¿Sí? Si ustedes supieran lo que yo como, ustedes se impresionan con lo que yo como. Pero es mi metabolismo. Pero me consta personas que comen la cuarta parte de lo que como yo y suben automáticamente, una cosa impresionante. Muy bien, entonces es muy difícil diferenciar entre el hambre fisiológica, el hambre, el apetito y el hambre emocional. Es muy difícil. Es difícil diferenciar si sentimos hambre física o cuando tenemos ganas de comer a causa de la ansiedad. La ansiedad es lo que más nos incita a comer de forma desordenada para calmar el aspecto emocional. Ok. Vamos a ver algunos elementos que nos pueden dar luces sobre si es un hambre emocional o es un hambre fisiológica. Comer sin distracciones. Lo más común que podemos encontrar ahora es eso. Usted va a un restaurante y todo el mundo está así. Pueden haber en la mesa 10 personas y todos viendo el celular. En estos días fui a un restaurante, habían como 10, 12 personas, entre hijos y nietos, celebrándole el cumpleaños al abuelito. El abuelito tiene como 80 años. Y todos viendo el celular y el pobre viejito viendo la servilleta. ¿Sí? Claro. Eso es un mal hábito. Entonces, comer mirando la tele o cualquier dispositivo electrónico hace que no le prestemos atención al propio acto de comer. ¿Y qué va a suceder con el cerebro? Como no estaba enfocado en la comida, va a dar por entendido, no comí. O no sentí una satisfacción porque no fui consciente de lo que estaba haciendo. ¿Ustedes no les ha sucedido que, por ejemplo, le pregunto yo hasta ahora, ¿qué almorzaron? Y usted, ay, ¿qué almorcé? ¿Yo almorcé? Ay, no sé. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no estaba enfocado. Entonces, fíjese, no estar enfocado en el aquí y en el ahora, en lo que estás haciendo, hace que el cerebro se disipe y que por ende diga, no, yo no almorcé y tengo hambre otra vez a las 2 de la tarde porque no almorcé. ¿Ve? Muy bien. Entonces, las distracciones constantes a la hora de comer hacen que no tomemos conciencia del plato que tenemos delante y comamos por inercia. Es que de verdad hay gente que está viendo el celular y come, y no saborean, ni siquiera mastican, hace ese proceso degluyen, como una serpiente, degluyen toda la comida y obviamente no van a sentir saciedad o la van a sentir momentáneamente, pero al rato tienen hambre, porque ni siquiera se acuerdan que comieron. Muy bien, masticar la comida a fondo. Es un placer comer. Comer es uno de los placeres más originales que podemos tener. Entonces, comer despacio es imprescindible para tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Los expertos en nutrición y psicología aconsejan masticar 20 veces un alimento antes de tragarlo. Antes de tragarlo. ¿Hacemos eso? No, porque siempre estamos apurados. La inmediatez del momento, el apuro, el afán, la ansiedad, comer para saciar el estómago por un momento. Mire, nosotros a veces nos faltamos el respeto de tal forma nosotros mismos que no nos hacemos conscientes de las maravillosas oportunidades que tenemos cada día. Por eso el método, ¿recuerdan el reto del agradecimiento de las mujeres en plenitud? Esa era una intencionalidad muy marcada, hacernos conscientes del momento presente. Muy bien, si contamos las veces que masticamos un bocado, seguramente son muchas menos. La digestión empieza en la boca, ¿sabían eso? El proceso de la digestión comienza en la boca. Al triturar un alimento con los dientes, hacemos que luego sea más fácil digerirlo. Al masticar, las personas no van a sufrir de estreñimiento, ni tampoco de gases, ni de
ese estómago distendido todo el tiempo, porque mientras usted más mastique, menos gases va a tener. Mientras que si usted habla más comiendo, y ese proceso va haciendo que usted se llene de gases. La misma saliva, entonces va a comenzar al estómago distendido, el dolor, la falta de digestión, de una digestión saludable. Entonces, estos son aspectos nocivos para el proceso de la digestión. Otro aspecto importante es beber agua. Las personas dicen, si yo no tengo sed, ¿por qué voy a beber agua? Si usted espera que le dé sed, es porque su cuerpo ya está deshidratado. Fíjense, el cuerpo es tan sabio que en el momento de sentir la sed es porque ya está siendo deshidratado. No podemos esperar deshidratarnos para tomar agua. Tomar agua es un proceso constante durante todo el día y más con estos calores. Nosotros vivimos en una región muy calurosa, nos podemos deshidratar fácilmente. Solo con caminar de aquí para allá en la casa ya estamos haciendo un gran esfuerzo y nos estamos deshidratando. ¿Cuánto sudor producimos al día? Y eso es el agua, eso es líquido, ¿ok? Muy bien, entonces más allá de que el consumo regular de agua sea vital para nuestro cuerpo, el agua puede ayudarnos a sentirnos saciados. Fíjense, otro beneficio, si tomamos agua constantemente vamos a sentirnos saciados y por tanto el hambre emocional va a bajar, porque usted puede sentir ansiedad, usted puede sentir tristeza, usted puede sentir aburrimiento, pero, uy no, estoy llenita de tanto tomar agüita, ¿verdad? Beber agua durante las comidas hará que comamos más despacio y también va a facilitar el proceso de la digestión. Aprende a realizar un diario de comidas. Esto por lo general no lo hacemos, pero las personas que sufren de obesidad, las personas que sufren de sobrepeso, deben aprender a hacer un diario de comidas. Escribir en una libreta lo que hemos comido a veces no es tarea fácil, y más cuando comemos tantas veces al día. Pero hay que seguir un hábito, al menos mientras podemos regular ese proceso o esa necesidad de comer emocionalmente. En el momento que nos obligamos a escribir lo que hemos comido, inmediatamente cogemos conciencia sobre los alimentos y eso calmará nuestra ansiedad. Porque, ¿qué es lo que hemos comido? ¿Qué es lo que hemos comido? Entonces te haces consciente de eso que has comido y entonces puedes llegar a un proceso de identificación. Wow, esto me está haciendo daño, yo no debo comer esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero ayer lo comí también. Ya llevo 2 días, ya llevo 3 días comiendo algo que sé que me hace daño, algo que sé que me distiende, algo que sé que inclusive hay personas que dicen, lo voy a repetir durante todo el día, pero ¿por qué se lo sigue tomando? ¿Por qué se lo sigue comiendo? Entonces es lo que yo siempre digo, esa inclinación a faltarnos el respeto nosotros mismos, nos faltamos el respeto a nosotros mismos y después nos quejamos. Entonces viene la enfermedad. Posteriormente seguramente viene la enfermedad. Entonces fíjense que uno de los hábitos que más nos pueden ayudar en el momento de saciar el hambre emocional, indudablemente es el hacer ejercicio. Recordemos también que eso pertenece a uno de los 8 remedios naturales. Recuerden que todos esos remedios naturales están en la Biblia. Dios nos dejó la medicina natural. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, pues estoy distendida, inmediatamente voy y me tomo, ¿qué? Un antiácido, uno de estas marcas comerciales. ¿Por qué? Por la inmediatez y la facilidad antes de pensar en la prevención. Otro aspecto a resaltar es poner la mesa y servir las porciones adecuadas. El hecho de preparar la mesa y servir los platos como un pequeño ritual, como el rey o la reina que usted es, que se merece lo mejor y lo más bonito servido, nos ayudará a bajar revoluciones y aparcar el estrés antes de comenzar a comer. Existen personas que están comiendo, están preparando los alimentos y ya se lo han comido casi todo. Al momento de servir ya se lo han comido casi todo.
porque pican, 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 eso es ansiedad. Si usted se hace consciente de esto, se hace consciente del momento presente, esto no le va a ocurrir. ¿Por qué? Porque usted dice, voy a preparar el desayuno, pero no voy a picar a cada rato un huevito, un pedacito de huevito, un pedacito de tomate. No voy a picar, ¿sí? Pero usted se hace consciente, no voy a picar. Lo dejo hasta aquí. Entonces comenzamos el proceso de preparación y va a sentir la inclinación porque lo ha venido haciendo. O la fruta, como un pedacito de papaya. No, simplemente no lo haga, pero hágase consciente. Porque es que a veces hacemos, mire, casi que todo lo que hacemos al día es de forma inconsciente, es por inercia. La inercia, la ley de Newton, ¿qué nos dice? Que todo objeto que está en movimiento seguirá el movimiento hasta que otro objeto o lo detenga o lo desvíe, ¿cierto? Esa es la ley de Newton. Creo que es la primera ley, la de Newton es la primera, la inercia, creo que es la primera. Bueno, porque la tercera es la causa de efecto. Muy bien, entonces, ¿qué es eso? Que si usted no le pone un alto a su conducta, a su accionar, no va a modificar su conducta nunca, no va a modificar esos hábitos, porque es una constante, es una constante. Cito a Einstein, no espere resultados diferentes si todos los días hace lo mismo. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver con el hambre emocional. También es importante aprender a servirnos porciones adecuadas y a ceñirnos a ellas. Hay personas que se sirven un poquito y se paran y vuelven y buscan más. Y se para, y amor, ¿tú quieres un poquito más? Para que ella también vaya sí, ¿verdad? Entonces, es que yo como porque tú comiste, amor. Pero es que no se puede perder la comida. Porque ahí quedó, no se va a perder. Si la dejamos para la tarde, no se va a perder. ¿Ves? Siempre buscamos una excusa y le procuramos echar un poquito más de agua a la sopa, de arroz al calderito, de pastica, claro, por esa necesidad inconsciente de que sobre algo, el sobradito, y después no los comemos. O a media tarde el sobradito, que es fatal también. Porque usted se puede picar algo a media tarde, pero no lo que quedó del almuerzo, porque se supone que es una comida muy pesada para volverla a repetir. Entonces no esperamos resultados diferentes. Fíjense lo que hace la imagen. Bueno, el punto número 6 nos dice dividir la comida en primer y segundo plato. Esto sería el ideal. La proteína, ¿sí? Bien sea la chuleta de pollo, en este caso el pescadito que se ve riquísimo, y nos comimos Jorge y yo un pescadito allá, así parecido, ¿verdad? Era un pescadito bebé, casi que le decimos, le cambiamos los pañales más bien en lugar de comérnoslo. Ok. Es mejor organizar nuestra comida con un primer plato y un segundo plato e incluso un entrante si tenemos mucha hambre. Tendremos la sensación de que hemos comido más, porque hoy yo llevo 2 platos, por favor. Ve, es engañar al cerebro. Yo les he dicho muchas veces y lo sostengo, siempre lo digo, el cerebro es tonto. El cerebro se cree todo lo que nosotros le digamos. Entonces vamos a decirnos, he comido muchísimo y estoy saciada. Ya estoy satisfecha, no puedo comer más. Pero hay personas que no se levantan de la mesa hasta que ya no puedan más con la barrigota. ¿Sí? ¿Les ocurre? Y entonces después entran en ¿qué? En la famosa hora del cerdo. Y esa pesadez de 1, de 2 de la tarde, de 3, una pesadez impresionante. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando hemos comido mucho, tiene la tendencia a embotarse. Por eso se recomienda que si usted va a tomar decisiones importantes, va a estudiar inclusive, no coma tanto, porque el proceso de digestión impide que el cerebro esté al 100. ¿Recuerdan eso? Eso lo vimos por allá en el ayuno de Daniel. Muy bien. Entonces, de esta manera, entre un plato y otro, dejaremos un espacio de tiempo y nos saciaremos más pronto. Pero no se coma todo a la vez, con pausa, tranquilo. Procure, si usted está solo, tiene la tendencia a comer más. ¿Sabía eso? Porque nadie lo está viendo. Nadie lo está viendo. Es increíble. Hace poco, antier, compartimos acá un arroz con pollo, como a las 4 de la tarde porque no habíamos almorzado, por culpa de uno por ahí que estoy seguro que nos está viendo,
o que nos va a ver después. Y a las 4 tuvimos una reunión, a las 12, a la 1 tuvimos una reunión y yo le dije, mire Arles, usted nos hizo perder la hora del almuerzo, así que nos tiene que comprar almuerzo. Y sí, saben cómo es exagerado, compró arroz con pollo para todo. Guau, pero comimos como no tienen idea. Ya estábamos en la mesa, no podemos más, no podemos ni siquiera pararnos. ¿Pero por qué? No era la hora del almuerzo. Eran las 4:30 de la tarde. Ni siquiera habíamos desayunado de tanto trabajo que teníamos. ¿Ve? Entonces son malos hábitos, malos hábitos. Vivimos llenos de malos hábitos, nos enfermamos por los malos hábitos. Nuestra salud mental está perjudicada cada día más precisamente por los malos hábitos. Y nos resistimos a cambiar esos hábitos. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir en la zona de confort. Es muy fácil vivir en la zona de confort. Pero si yo llevo 50 años haciendo lo mismo y va a venir de un día a otro y me va a querer cambiar. Sí, es cierto. O hay mujeres que me dicen, pero si ya yo me casé. ¿Ve? Pero estás en sobrepeso. Ya yo me casé. Oye, por Dios. La satisfacción. ¿Entiendes? Ok. La siguiente, por favor, Lisbeth. Elegir alimentos que debamos masticar. Hay personas que no pueden comer sin sopa. ¿Sabe de eso? Hay personas que tienen que, si no se toman la sopa, tu papá, si no se toma la sopa, siente que no comió, que faltó algo. Y esto tiene que ver culturalmente. Fíjense que yo no sé si a ustedes les ocurría, pero mi mamá tenía una costumbre muy extraña. Ella decía que si el niño estaba delgadito, decía, este muchacho tiene que alimentarse más, no le están dando suficiente comida. Y si el niño era muy obeso, el mamá decía, tan lindo el muchachito, ¿sí? Tan lindo. O sea, ella asociaba obesidad con belleza. Y pues tenemos que tener mucho cuidado con esos conceptos. Bueno, en los niños hay una gran particularidad. Nosotros tenemos la costumbre de darle a los niños comida de forma desordenada, lo que el niño quiera, lo que el niño pida, ¿sí? Anteriormente no era así. Yo le decía a Pedro hace poco y él no lo podía creer. Yo le decía, Pedro, tú me vas a creer, pero yo hasta los 16 años probé el jamón, probé la salchicha, porque mi mamá, una mujer pues de ciudad, pero tenía su hacienda, ella nos decía, mientras estén conmigo no van a comer porquerías. Sí, y yo decía, que saben unas porquerías. Y yo veía que mis amiguitos se comían las porquerías con tanta ansia y con tanto, yo decía, ¿qué sabe? Cuando mis hermanos se graduaron, trabajaron, ya empezaban a comprarnos a los más pequeños, que si perro caliente, que esas cosas. Y yo decía, es cierto, esto es porquería, decía yo, las carnes rojas, frías, esas cosas, no, eso no va conmigo. Ahorita acabo de regalar un perro caliente que me regalaron. Sí, Coca-Cola, yo tengo una somera idea de lo que sabe una Coca-Cola, muy somera, no la pruebo tampoco, ¿ve? Pero son hábitos de vida, yo me acostumbré así. Pero mi nieto, en estos días estamos en Bogotá, y mi nieto, después del almuerzo, yo me quiero comprar una Coca-Cola, amorcito, eso es porquería, amorcito, el discurso, ¿no? Entonces, ok, le di para que se comprara, amor. Entonces le empiezo yo a explicar algo muy importante. ¿Qué pasa con el sistema metabólico? Cuando usted consume frutica o grasa o almidón, lo que sea que usted, vitamina C, lo que sea que usted consuma, su metabolismo hace la distinción. Pues esto es una vitamina, pues esto es un azúcar, pues esto es un almidón, pues esto es una grasa. Pero cuando usted se come un dorito, ¿qué hace, pobre metabolismo? ¿Qué hace? ¿Cómo lo metaboliza? ¿A dónde lo envía? ¿A dónde? ¿A dónde lo envía? Al hígado. Pobre hígado. Termina recibiendo todas esas cosas, esos alimentos que consumimos que no tienen valor nutricional de ningún tipo. Por eso es que termina tan afectado.
¿Sí? Entonces, cuando yo le explico todo esto a mi nieto, me causa mucha gracia que él llega y se compra una Coca-Cola pequeña, se toma como 2, 3 sorbitos y va y la bota allá en el coso de los platos, en el centro comercial. Y yo le digo, amor, ¿qué te pasó? Porque, pues con todo eso que me dijiste. Y me dice mi yerno, uy, suegra, le lavó el cerebro el pobre niño. Ok, entonces fíjese esto, el truco para saciarnos más y comer menos es comer alimentos que tengamos que masticar. ¿Ve? La sensación, estoy comiendo mucho, porque estoy masticando mucho. El cerebro es tonto, pero no está comiendo mucho, está comiendo alimentos que tienen que masticarse mucho. ¿Ve? Por ejemplo, es mejor comerse una naranja que el zumo hecho con 3 naranjas. ¿Por qué? Porque la primera, siendo menos cantidad, nos provocará más sensación de saciedad que la segunda opción. ¿Por qué? Porque tenemos que masticar. ¿Cuántas veces tenemos que masticar una naranja con su pulpa, con toda su fibra? ¿Cuántas veces tenemos que masticarla? ¿Ok? Y por supuesto nos va a dar sensación de saciedad y también nos va a servir por su fibra para el intestino. ¿Qué? Consumir un zumo de 3 jugos de naranja, que van a parar directo ¿dónde? Hacernos daños también. Pobre hígado, pobre riñón, pobre todos estos órganos que sufren tanto con nuestro despropósito. Comer en compañía. Mire, hoy mi amigo Dani, el compañero, ustedes lo conocen, pues ya le está estudiando y se fue y no pudo comer conmigo. Ah, sí, en compañía de varios sándwiches, sí. Entonces yo, se fue Dani, a mí no me gusta comer sola. Jorge, vamos, comamos. Y no me gusta comer sola. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y culminé mi educación, mi bachillerato, mi mamá nos metió a hacer un curso de secretariado ejecutivo, computador, no era computadora, eran máquinas de escribir, ¿recuerdan? En esa época. Bueno, y era de noche. Cuando yo llegaba a las 8 de la noche a mi casa, ya todo el mundo había cenado, pero mi mamá me guardaba mi comidita. Y yo le decía a mi hermano, acompáñame a comer, me da la mitad. Y le daba la mitad de lo que sea, le tenía que dar la mitad para que se sentara a comer conmigo. No me gusta comer sola. Entonces, comer acompañado nos hará disfrutar la comida, tomar conciencia de lo que estamos comiendo y relajarnos, hacer de cada comida una ocasión para el encuentro en familia. Y si usted está solo, no se encuentre con el celular, encuéntrese consigo misma, saboree cada bocado, saboree cada textura, aprecie cada color de lo que está comiendo. Es una manera distendida de no centrar toda nuestra atención en la comida y a la misma vez disfrutar de nuestra alimentación. ¿Ve? En lo paradójico del asunto, me centro en mi comida, disfruto de mi alimentación, mastico una y otra vez y voy a tener esa sensación de saciedad y no voy a tener hambre a la media hora siguiente, porque estoy haciendo consciente a mi cerebro de que estoy comiendo, de que estoy saciada, de que es un momento de encuentro conmigo mismo o de compartir con la otra persona. Si esto no es posible, recuerda, tómate tu tiempo y evita distracciones con la televisión o el móvil. Esto es importante, evitar esa distracción. Además, recordemos, yo no sé si será verdad, a veces uno ve tantas cosas en redes. Hace poco vi en las noticias que una señora estaba preparando sus alimentos, sus sándwiches, no sé qué cosa, unas niñas, y ella tocó su celular. Posteriormente lo hizo con los alimentos de las niñas y que las niñas se murieron. No sé si será verdad o será mentira, a veces uno ve tantas cosas ilógicas, pero es una cosa, no me extrañaría para nada, a mí nada me extraña ya realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Sabemos perfectamente que ese tipo de aparatos tienen mucha carga electromagnética. Además, eso sí lo he visto muchas veces, que tiene más bacterias un celular que un inodoro. ¿Han escuchado eso? Imagínense. Por eso es que hay que estar constantemente limpiándolo con alcohol,
preferiblemente, ¿ok? Entonces, este es el tema del hambre emocional. No se tiene hambre todo el tiempo, se está ansioso, se está deprimido, se está frustrado, se está estresado, se está aburrido, se tiene miedo. El miedo es un gran indicador para personas que muchas veces, fíjense lo paradójico del miedo, se les va el apetito. Cuando están preocupados por algo, tienen una ansiedad, algunas personas no comen. Tú no comes, pero otras personas dicen que se les hace un nudo en el estómago, pero otras al contrario, otras que comen muchísimo, muchísimo por la ansiedad. Es un temor constante y tienen que tener la sensación de estar ingiriendo algo para sentirse llenos, para sentirse complacidos, para sentirse inclusive seguros. Es increíble el tema de la alimentación y sus efectos emocionales, porque es que recordemos que las emociones lo rigen todo. Las emociones rigen toda nuestra vida. Toda nuestra vida depende de las emociones. ¿De qué forma? Estímulo, respuesta, consecuencia. Ya lo he dicho varias veces, ¿verdad? Estímulo, respuesta, consecuencia. Así acciona toda nuestra vida. Si usted ante un estímulo determinado, usted, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Comer? Entonces le está diciendo al cerebro una y otra vez, estímulo, respuesta, consecuencia, estímulo, respuesta, consecuencia. Sigamos comiendo ante este estímulo. ¿Por qué? Porque no hubo un punto de quiebre, no hubo un factor determinante que le dijo a usted, hasta aquí no vamos a comer más cuando estemos ansiosas, o cuando estoy enojada, o cuando estoy aburrido. Es que lo que más nos hace comer es el aburrimiento. Parece mentira, pero el aburrimiento nos hace, como Tito, pensar que hay en la nevera, que quedó de anoche. Dígame cuándo es diciembre. ¿Por qué la gente engorda tanto en diciembre? ¿Por qué viven pensando que quedó del pernil de la Nochebuena, que quedó de los tamales, que quedó, sí? Y comen recalentado una semana completa, cuando ya todos esos alimentos han perdido todos sus nutrientes, si es que acaso tienen algún nutriente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos todos sabemos cómo esa gente se alimenta de mal, porque todo es chatarra. Ok, pero uno se pone a pensar, ¿y aquí cómo comemos? Aquí específicamente en el Valle del Cauca, todo es aborrajado, todo es apanado, lechona. ¿Cómo comemos aquí? ¿Rico? Bueno, Tito dice que rico porque rico, es increíble el cuerpo de Tito, ay, con todo lo que come, Dios mío, increíble. Ok, siguiente por favor, Lisbeth. Comer 5 veces al día, ¿qué les parece esto? Genial, ¿verdad, Tito? Ok, si comemos cada 3 o 4 horas aproximadamente, no llegaremos con tanta hambre a la siguiente comida. Por eso es que hay personas que inconscientemente o irresponsablemente se saltan el desayuno. No es que yo no sé por qué yo soy tan gorda si yo no desayuno. Graso error. ¿Cuánto tiempo tiene? A no ser que usted esté haciendo ayuno, que ese es otro tema. Porque entonces, después de las 16 horas de ayuno, ¿caemos en qué? ¿Recuerdan? Lo vimos en el ayuno de Daniel. Autofagia. ¿Recuerdan lo que es la autofagia? Sí, las células comienzan a comerse, las células comienzan a comerse, por decir las más fuertes a las más débiles, ¿sí? Las comienzan a comer, las más desgastaditas, en ese proceso de autofagia. ¿Recuerdan la microbiota intestinal? ¡Ay! Eso lo vimos en el ayuno de Daniel. Nosotros en nuestro intestino tenemos el segundo cerebro, ¿recuerdan? El segundo cerebro. ¿Por qué? Porque el intestino está científicamente comprobado que tiene tantas neuronas como el cerebro, tal vez un poco menos, pero tantas neuronas como el cerebro. Por eso es que allí, precisamente, en ese intestino se produce la microbiota intestinal, lo que antes se le decía flora bacteriana, ¿recuerdan? Ok, esa cuando de repente nosotros conocemos un bobo por ahí, nosotros conocemos un bobo y nos gusta, que decimos, ay, tengo maripositas en el estómago, así, ¿recuerdan?
Carito, ¿sí? ¿Reconoces eso? Mariposita en el estómago. Ok, pues déjeme decirle que no son maripositas, son microbios, son parásitos. Todas esas mascoticas que tenemos nosotros ahí en el intestino. Entonces, esa es la flora intestinal, se le llamaba antes, ahora sabemos que se llama microbiota. Esa microbiota es tan importante para nuestras emociones porque es allí precisamente en donde se produce ¿qué? El cortisol. El cortisol, un 90% aproximadamente se produce ahí, no, un 50%, en la microbiota intestinal. Y sí, por eso cuando estás estresado primero sientes el estrés acá en el estómago, como decía Elizabeth, como un nudo, como una cosa. Sí, claro, en la glándula suprarrenal se produce el 50% del cortisol, no en el cerebro. Y en la microbiota. La serotonina, el 90% de la serotonina se produce en el cerebro. Y la serotonina es la hormona de la felicidad, del bienestar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Cuando usted está distendido, cuando usted está mal del estómago, cuando usted sufre del colon, no es feliz. Y está iracundo, ¿sí? Malhumorado, está molesto, no quiere que lo hablen, precisamente ¿por qué? Porque a mayor inflamación, menor felicidad. Qué increíble, ¿no? A mayor inflamación del colon, menor infelicidad. ¿Qué persona está feliz con el colon inflamado? Nadie. Está iracundo totalmente. Entonces, son aspectos que nosotros debemos cuidar. ¿A través de qué? Solo a través de una alimentación balanceada. Es lo primero y no hay otra, no queda de otra que una alimentación balanceada. De esta manera podremos elegir opciones de comida más saludables y fortalecernos nuestras fuerzas de voluntad para evitar las tentaciones. La fuerza de voluntad que tiene que ver con la temperancia, esa capacidad que tenemos nosotros de ser temperantes. ¿Es fácil ser temperante? ¿Es fácil ser temperante? Ajá, no es fácil. Es supremamente difícil la temperancia, porque la temperancia consiste en vencernos a nosotros mismos. Y lo peor, usted puede vencer un enemigo fácilmente, pero vencerse a sí mismo es lo más difícil que puede existir. Sí, exactamente, sí lo hago como el chavo, o mañana comienzo, ¿ok? Pero no es fácil ser temperante, precisamente de eso se trata, de cuidarnos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos. Y sucede mucho con las personas que están en este momento en un proceso de adelgazar, no como dieta. Fíjense que hay una diferencia muy grande. Usted adelgaza a través de una dieta, ¿ok? Lo más probable es que después tenga un rebote, un efecto rebote. Cosa muy diferente que si usted logra llegar a su peso idóneo a través de una modificación de hábitos, ¿ok? Porque la dieta es temporal. Es que a mí me impresiona cuántas personas, cuántas mujeres, es que tengo una fiesta para el último del mes y me compró un vestidito así y llega el último y caben en ese vestidito porque se esforzaron todo el mes y murieron de hambre. Una cosa bárbara. Pero después de la fiesta, el desate. Otra vez se desató, otra vez. Entonces cae en un proceso constante de rebote, efecto rebote, de frustración. Ahí vienen los atracones. Después viene, ¿cuánto ustedes quieren saber en la actualidad en los adolescentes cuál es la principal causa de asistencia a consulta psicológica? Ajá. Sí. La mala alimentación, niñas bulímicas, anoréxicas, ¿ok? Esa anorexia, esa mala relación con su cuerpo. Es que estoy fea, es que estoy delgada, es que estoy… Una cuestión netamente emocional que van llevando a la parte física. Porque como siempre lo hemos dicho, y lo dijo, bueno, no lo digo yo, lo dice Freud, el padre del psicoanálisis, las emociones no resueltas terminan convirtiéndose en una patología. Necesariamente, ¿dónde más? Las emociones que no nos hemos dedicado a sanar,
a transformar, se convierten en una patología. Entonces ahí vemos cuando precisamente esas niñas que tienen una mala relación con la alimentación terminan después en bulímicas, ¿sí? Comen desaforadamente, después se provocan el vómito, se laxan porque no pueden con ellas mismas. Y muchas veces son así, pero su autopercepción, estoy muy gorda, estoy muy fea, no me queda la ropa, cosas así, porque eso tiene que ver con su factor emocional. Margarita, bienvenida. Bueno, hasta aquí llegó la charla de esta noche. Ay, ¿a quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo a la pobre Margarita que llegó al refrigerio? Qué raro, Marquito. Imprudente, Marquito. Ok, entonces eso tiene que ver con el hambre emocional. Fíjense que ustedes lo saben, lo hemos dicho en varias ocasiones, que nosotros trabajamos aquí la integralidad, ¿verdad? La doctora Dania Valdelamar se encarga de la parte física, yo me encargo de la parte psicoemocional, psicoespiritual y, por supuesto, acá los pastores se encargan de la parte espiritual. Esa es la integralidad que nos define como living. Muy bien. Ahora, en el grupo Kilitos de Amor, Jorge, tenemos personas muy jóvenes, y la semana pasada visité una de ellas y está supremamente frustrada porque solo ha bajado 4 kilos en un mes. Ella dice solo, imagínense, porque solo he bajado 4 kilos en un mes. Por Dios, ¿ve? Pero el nivel de exigencia es que solo he podido rebajar. No, ha bajado demasiado, pero claro, tiene afectaciones psicológicas también, heridas emocionales de la infancia, todos estos aspectos que se ven necesariamente reflejados en su sobrepeso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos conceptos, sobre todo en los niños. Hay muchos niños obesos, muchos niños con sobrepeso, de 10 años ya sufriendo sobrepeso. Entonces la gente, mi mamá por ejemplo, ella asociaba que un niño gordo era un niño sano, era un niño bonito, un niño feliz. No, y hay muchos afectos adversos que de verdad en estos momentos históricos en que estamos hay que tener muchísimo cuidado con los niños, muchísimo, porque tienen muchos enemigos externos, como yo siempre lo digo. ¿Vale? Por favor, Lisbeth, ya esta es la última. Entonces recordemos ese factor importante que es la temperancia. Fije un horario de comidas, esto es básico. El registro, recuerden el registro que les dije, tiene que estar acompañado a un horario de comida para controlar nuestra hambre a lo largo de la jornada. Conseguiremos evitar el picoteo si sabemos que comemos en una hora determinada. ¿Por qué voy a picotear si todavía me falta una hora o media hora para comer? No voy a picotear, pero eso tiene que ver con el nivel de conciencia. No puede existir modificación de hábitos si no tenemos un elevado nivel de conciencia. ¿Ok? Entonces, es importante tener un horario más o menos fijo. ¿Para qué? Pues para poder organizarnos, nuestra gestión del tiempo. Así como tenemos tiempo para trabajar, para ir a bañarnos, para ir a un paseo, para ir al cine, tenemos que también tener un horario fijo para comer. Entonces, si sabemos que a la hora de los desayunos y merienda estamos fuera, preparemos algo para llevar, porque lo fatal, una de las cosas más hermosas que me tiene feliz es que a partir de la próxima semana voy a prepararme mi comidita. Sí, porque tengo desde octubre comiendo en la calle y eso me tiene mal. Yo amo prepararme mi propia comida vegetariana, amo hacer eso. Entonces, es importante no alejarse mucho de esta estructura el fin de semana. Es que esto es otra locura. El fin de semana parece que todo el mundo se desata. Todo el mundo se desata el fin de semana. Ay, llegó el fin de semana. Ay, una hamburguesita, pero es fin de semana. Sí, y la red de contención que no ayuda. Muchas veces la red de contención no es ninguna red de contención. Al contrario, es algo que no nos estimula, ni nos aprueba, ni nos arroja al futuro. Al contrario, ay, una pizzita no hace daño, pero una vez al año no hace daño. Y la semana pasada también hicieron lo mismo, ¿ok? Entonces, si alguien te valora, si alguien te ama, si alguien en realidad quiere lo mejor para ti, te va a ayudar en ese proceso de dieta. Hace poco una niña me decía, pero es que mi mamá no me hace eso. ¿Cómo que mi mamá? Levántese usted y hágase su propio desayuno, su propio almuerzo. El proceso de sanación es muy, muy personal
Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, un buen descanso y equilibrio reside en tener horarios preestablecidos. Los horarios deben ser preestablecidos. La rutina. ¿Por qué creen ustedes que en las escuelas existe la rutina? Porque le da al cerebro un indicador inefable que falta determinado tiempo para otra actividad y que no voy a cambiar esta actividad hasta que no se realice el tiempo necesario para pasar a la otra. ¿Ok? Entonces, esto también deben ponerlo en práctica. Siguiente, por favor, Lisbeth. Sí, ya. La templanza o el autocontrol. Qué hermoso. Es uno de los frutos que el Espíritu Santo produce cuando Él mora en los creyentes. La templanza y el autocontrol. Es imposible vivir vidas piadosas y agradar al Señor sin autocontrol, porque nuestra carne solo quiere agradarse a sí misma. Nos pasa, ¿verdad? Todos vivimos en eso, desde las pasiones desbordadas, desde la inclinación siempre a la autosatisfacción. Entonces son aspectos que debemos cuidar muchísimo.